un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en... Segunda encuesta digital de los candidatos en República Dominicana. ¿Quién gana, señores, en los medios sociales? ¿Quién está arriba? Lo que está pasando en los medios digitales vamos a verlo durante esta campaña electoral. Datos reales, tiempo real, total de menciones recogidas desde el viernes 4 de marzo 2016 al viernes 11 de marzo 2016. La última actualización que hicimos fue a las 11 a.m. ¿Cómo lo hacemos? Este proyecto de investigación intenta recoger lo que se dice sobre los partidos políticos y sus representantes mediante unos indicadores los más reales posible. Pero no deja de ser un ejercicio estadístico y transparente que puede ser verificado por cualquier persona en cualquier momento en los medios digitales. ¿Por qué? Porque es transparente. Usted mismo lo puede chequear. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. En estos tiempos se cae de la mata, como dice el común de la gente, el que hablemos de las encuestas. Y la gente periódicamente oye hablar y ve lo que llaman sondeo, software, acomodamiento de situación y todo ese tipo de cosas. Y es prudente hacer un paréntesis y señalar lo siguiente, que las encuestas no solamente son las políticas, hay encuestas de cualquier otro tipo de orden. Por ejemplo, sobre un determinado producto para ver qué tal le ha llamado la atención a la gente, si es posible que, por ejemplo, ese producto pueda tener aceptación y lograrse un verdadero mercado de él. E inclusive, comúnmente, en estos tiempos ya, se dice que, por ejemplo, los candidatos son como un producto y se mercadean. Y alguien ha dicho que, por ejemplo, tú quieres ser presidente de la República, aunque uno sea un desconocido, tú me das 30 millones de pesos y yo te coloco en los mejores escalones de cualquier encuesta. Entiéndase. O sea, si hay recursos, hay posibilidad de que uno comience a sonar bien en forma y comience a posesionarse, como dicen los que tratan este tipo de labor, que es importante. Pero la gente siempre se ha preguntado, casi siempre, de los albores de los movimientos sociales y políticos, sobre si las encuestas son creíbles. Porque se dice que siempre las encuestas favorecen a quienes la pagan. Y es un fenómeno sumamente extraño, pero normalmente es así. Aunque se han dado casos de encuestas que no favorecen al que la manda a hacer y obviamente la esconde, para que el contrario no sepa que él no tiene el posesionamiento que dice que tenía. Pero de un tiempo a esta parte se ha rellenado a la opinión pública, al común de la gente, a la sociedad, a los probables eventuales votantes, sobre que este producto o ese candidato es el que conviene, aunque no reúna las condiciones, como por ejemplo, para lograr lo que él quiere y lo que quiere la encuestadora que le está haciendo el trabajo. Hay también casos, por ejemplo, de que las encuestadoras hechas por humanos también se equivocan, y a veces se equivocan entre comillas, también se equivocan. El hecho es que dicen una cifra y resulta que cuando vienen los comicios, cuando vienen las votaciones, resulta que las cifras no dan así, sino que son otras. Y hay casos que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, el caso peruano que está muy de moda ahora, por la hija de Fujimori,
que está preso inclusive por actos de lesa humanidad, por crímenes cometidos en su país. Ella, Keiko, la hija, ha sido candidata en 2 oportunidades. En las elecciones, por ejemplo, anteriores, en una oportunidad, Keiko Fujimori tenía el 52% de los votantes y a la poca semana se desplomó a un grado extremo y Ollanta se quedó entonces con el primer lugar y fue presidente de Perú. La situación es que trayéndonos ya aquí al plano local, hay por ejemplo ejemplos que dejan cualquiera petrificado. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, si se dice que el candidato a la reelección, además, el licenciado Danilo Medina Sánchez, estaba, dice una encuestadora, en un 62%, pero cuando uno lee los distintos estamentos, las preguntas que se hacen al encuestado, entonces resulta que hay un 70 y tantos % que se queja de determinadas acciones que el gobierno ha hecho o que no ha hecho. Entonces como que eso no compagina, que no anda bien, porque si uno ha de tener un buen porcentaje en una cosa, entonces ha de tenerla también como aprobación en otra pregunta, como respuesta al cuestionamiento que se le hace. Y también aquí hay un fenómeno sumamente extraño, de que la cosa mala o no buena que ha hecho el gobierno, por el contrario, lo que hacen es que aumentan la popularidad del gobierno según determinadas encuestadoras. Y es increíble. Y cuando, por ejemplo, se le acusa al contrario, básicamente al PRM y al su candidato, el licenciado Luis Abinader, entonces también se produce otro fenómeno, que la cosa mala que hace el otro se le pegan a esta, y la cosa buena que él hace, el beneficiario es el contrario a él. O sea, estamos ante una actitud que en la técnica de la comunicación llamamos en la universidad, que es la desinformación, y cómo se alienan, por ejemplo, a los votantes para condicionarlo y se vayan por aquí y no por allá. Se atribuye a Goebbels la mano derecha en el área de la comunicación en los gobiernos del Führer Adolf Hitler, de que era un supergenio de la comunicación, y él puso en el mapa la frase aquella de que difama, difama, que algo queda. Y entonces hay una situación también que tiene que ver con el área del apoderamiento, el posicionamiento de las encuestas y los candidatos, que si tú comienzas a denostar a un candidato, que ahora le llaman guerra sucia, que la usan uno y otro, uno más que otro, pero que tiene la idea de afectar, de dañar entonces al contrario. Bueno, el hecho es que las encuestas son importantes y no importa quién la haga, porque dicen que es el reflejo de un momento determinado. Entonces, si una encuesta se hace ahora, puede ser igual o puede ser diferente a una encuesta que se hizo hace 1, 2 o 3 meses. Pero yo quisiera que alguien me dijera a mí, ¿usted ha sido encuestado alguna vez? Y la respuesta es seguro que no. Y en una encuesta que se hizo reciente, atribuida a la empresa que representa el licenciado Bernardo Vega, dice que, por ejemplo, el muestreo en Santiago, la segunda ciudad de importancia del país, fueron 300 personas. Y eso es un elemento determinante para que en una ciudad de tanta trascendencia como todo Santiago de los Caballeros, nada más hayan sido cuestionados o encuestadas 300 personas. Bueno, eso es inexplicable. El hecho es que nosotros queremos hoy hablar sobre las encuestas, sobre las encuestadoras, sobre candidatos, sobre posicionamiento, y compararlo con elecciones y encuestas anteriores,
y con candidatos que ahora no son candidatos y que tuvieron posicionamientos que a veces dejan a uno hasta sorprendido, como el caso, por ejemplo, de Hipólito Mejía, que en una ocasión contra precisamente Danilo Medina llegó a un 45%, y Danilo tenía apenas un 30 y tanto, y sin embargo fue Danilo el que ganó las elecciones y no Hipólito. Pero para que nos aclare eso desde el punto de vista cientista, desde el punto de vista no fanatizado, no sesgado, sino basado precisamente en esto como ciencia, en las encuestas, las mediciones, sin apasionamiento alguno, sino en el interés de que la gente tenga una idea ya bastante acabada con relación a qué es esto que nos tratan de imponer para convencernos de que el candidato este es el que conviene y no el otro, y cosas por el estilo. Hoy nosotros tenemos con nosotros y para ustedes a Rafael Lozano. Él es uno de los íconos de la publicidad en el país. El día que se escriba la verdadera historia de la publicidad nacional, su nombre estará en los primeros párrafos de cualquiera que sea. No importa que la escriba esa obra, uno que sea del gobierno o que sea de la oposición. Esto y mucho más con ustedes y con el querido amigo, el licenciado Rafael Solano, luego los siguientes mensajes. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche, y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre, por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS. Dominicana es más que playas o ríos, más que dunas o montañas. Es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría, porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano, que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Mi senador, legislador a tiempo completo. Vivir la experiencia de los últimos años en la República Dominicana obliga a plantearnos una visión de futuro. El país está llamado a producir profundas transformaciones en el orden social, en el orden económico, para satisfacer necesidades vitales de la mayoría de la población. El PLD ha cumplido una misión estelar y ha producido cambios sustanciales. Los que estamos comprometidos con seguir profundizando el cambio, tenemos que seguirlo haciendo desde el Congreso. A nosotros nos toca esa tarea y por eso quiero que nos acompañe en la tarea de repetir como senador de mi provincia de Espaillá. Yo cuento con ustedes, los nativos de mi provincia y los nativos del país, los que creen que es posible una República Dominicana mejor.
Confío en ustedes. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. An-Nur TV. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Y bien, iniciamos este espacio cara a cara de hoy con la dileta presencia de un hombre que sí sabe de ciencia política, que sí sabe de encuestadora, que sí sabe de publicidad, porque tiene un interesante terreno recorrido hace mucho tiempo a la fecha. Es una especie de padre de la publicidad dominicana y lo hemos querido traer a él aquí para que nos explique a nosotros y a ustedes, obviamente, sobre la percepción que hay, licenciado Lozano, en torno a la creencia que tiene la gente con relación a las encuestas. Son creíbles las encuestas. Es posible que sean manipuladas, adocenadas, que solamente benefician, como yo señalé en el introito, a quienes la mandan a hacer. Hay de todo en la viña del Señor. De todo. El asunto de las encuestas es lo siguiente. El método como tal es excelente y es creíble. Lo que no es creíble son las manipulaciones que se hacen, generalmente vía de los partidos, sí, y entre comillas, de algunas empresas maliciosas, que también las hay. Entonces, a lo que yo me quiero referir es a lo siguiente. Cuando tú en el introito señalabas acerca de que usan las encuestas y hacen todos los tipos de diabluras, etcétera, etcétera, no hay nada que esgrimir. Todo eso es cierto. Todos han pecado del mismo modo. Sí.
la verdad, todos los de aquí han pecado del mismo modo. Sí, ¿y cómo así? Los 3 partidos mayoritarios han pecado del mismo modo. Pecado. A eso me refiero. Lo importante de las encuestas es lo siguiente. Si tú te encargas en un trabajo y determinas cómo hacerlo, para contestar tu inquietud de lo de Santiago, sí. Fíjate, vamos a empezar por un punto, sacándonos un poco de lo que estamos cuestionando, adentrándonos un poco más. Las encuestas, el método, hay mediciones telefónicas, hay mediciones vía correo, hay mediciones electrónicas, hay mediciones personales, house to house, face to face, sí. como se dice. Como este programa. Sí. Pero ¿qué resulta? Que cuando usted selecciona hacer una investigación y adopta una determinada muestra, sí. Fíjate lo que estoy hablando, de la parte de diseño. El diseño muestral es lo fundamental en las encuestas. Sí. No es menos cierto que es tan importante la parte del diseño del cuestionario como tal. Pero volviendo al punto del diseño muestral, tenemos que concluir en que esas encuestas en diferentes métodos hay estructuralmente lo siguiente. Dicen los franceses, échantillon randomisé. Esa es la técnica que se usa generalmente. Es decir, lo que conocemos hoy día aquí como el método de las cuotas. Ya. ¿Y qué Esa es la parte más fácil de hacer la jodida encuesta. Sí. ¿Tú sabes? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? A eso es que voy. Es muy fácil tomar una muestra de 1000 personas y seleccionar en base al porcentaje del universo poblacional. Sí. Es muy fácil decir, bueno, en Santo Domingo quiero decir el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo es una sola región. Eso más o menos es un 34%. Le aporta de los 1000 casos, le aportas un 34% como ejemplo. ¿Cuánto es? 340 para medir la ciudad de Santo Domingo. Completo. Entonces, eso, desde el punto de vista de esa muestra que ha sido diseñada de acuerdo con el método de las cuotas, como puede ser la provincia de Santiago, que puede, no sé, no me recuerdo ahora exactamente el número, pero es un número un poco mayor en términos del área me refiero a la zona norte. Sí. O sea, que el norte se divide en 3, pero el norte central, ese es un poco mayor. Bien, ¿qué resulta? Que esa muestra es menos cierta que una muestra con el mismo número que se haga por el diseño de la estratificación al azar, es decir, por una muestra random, que implica todo el procedimiento metodológico, estadístico necesario para que sus componentes sean dignos representantes del universo que se está midiendo. A ver si me explico. Cuando tú usas una muestra por cuota, no puedes proyectar al universo.
los números no te dan. No dan. Porque no tiene toda la condición cualificada para hacerlo. Pero cuando tú utilizas el muestreo estratificado, la muestra random, esa sí, tú la puedes ponderar al universo, puedes proyectarla al universo. Sí. Y entonces sí es válida. Te la aceptan los organismos internacionales. Que es muy importante ese dato. Pero eso aquí escapa. Y usted oye a todos los locutores hablando pendejadas. Por ejemplo, como Cavada, que se pone a decir que en esta encuesta que acabamos de hacer, hicimos qué sé yo cuántas muestras, patatín, patatán. No, eso no son encuestas. No. Esas son entrevistas puras y simples. Sí. Yo lo dije en el programa que me entrevistó Fausto Rosario. Ya, sí. Ese era el pleito que yo tenía con nuestro gran amigo, ido a destiempo, Freddy Vera. Sí. Que él hacía encuestas y decía, ya, hicimos la encuesta. No, eso no es encuesta. Sí, sí. Esas son entrevistas. Es muy ilustrativo, es muy interesante, porque es en el momento que se hace y todo lo demás. Pero no son representativas. Sí, pero las encuestas, licenciado Solano, han ido perdiendo credibilidad por el mal uso que se le ha estado dando en países, por ejemplo, como este, que es del que uno puede hablar porque es el día a día de uno. Pero a veces como que, ¿cómo es posible que ha habido encuestas que incluso se pasan del 100%? Bueno, pero son una cretinada. Déjame decirte, las encuestas no pierden vigencia. Todo el mundo sabe para qué sirven las encuestas. Las encuestas sirven para usted tomar decisiones. Sí. Las encuestas no se hacen para hacer publicidad y para hacer como hacen estos partidos para publicitar que yo estoy en tal posición, patatín, patatán. Por ejemplo, este señor que está ahí, Danilo Medina. Sí. Tú mencionabas el caso de las otras elecciones en que Hipólito estaba muy por arriba de él, ¿verdad? Sí. Él tenía 20 puntos, Hipólito tenía 40 y tantos. Sí. ¿Qué pasó? De buenas a primeras. O el dinero del Estado que invirtieron para eso. O tú te crees que aquí las campañas políticas se hacen por un chiste. No, las campañas políticas aquí son con una inversión de dinero enorme, de millones de pesos. Y no es en ese caso solo, en todos los demás casos. Lo que es lamentable es que aquí se traigan gente, por ejemplo, y lo instalen en la Romana, y el tipo manda a hacer su encuesta, publica sus números y se va con su dinero para Miami, para donde sea, y se acabó. Exacto. Y resulta que cuando tú evalúas los resultados, es un disparate. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que velar para que eso no siga sucediendo. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar con corrección los métodos. Por ejemplo, la ESOMAR es la Asociación Mundial de los Investigadores de Mercado, que es una sola y que nos cabe el honor de ser el representante país aquí y en el área del Caribe. Pero a eso no les interesa. Si yo te digo cuántas personas pertenecen aquí a la ESOMAR, te mueres. ¿Cuántas? No pasan de 10. Ay, 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 ay. Entonces, y que conte, en los últimos 2 años que yo he tenido de regencia de la representación, yo he inscrito 8. Sí, sí. Oye, 8 personas he inscrito yo. Sí, sí. Y a propósito de eso, licenciado Lozano, ¿qué necesidad hay, por ejemplo, de traer encuestadoras internacionales, aunque se estila, o encuestadores en lo particular, o como el caso, por ejemplo, del brasileño famosísimo aquel João Santana, que vino y
y se hizo dueño del play, como se dice, en el común. No, él no se hizo dueño del play, el play es de los come solos. Aclaremos. Sí. Entonces, pero señor, aquí hay talento sobrado en este país, especialistas, cientistas, por ejemplo, de la publicidad, de los temas importantes de las encuestas, aunque las encuestas están tan desacreditadas que ya uno casi ni cree en ellas, porque se ha perdido el espíritu de las encuestas de verdad. Porque ¿para qué son las encuestas? ¿Con qué propósito se hacen? Y como señala usted, por ejemplo, bueno, eso no es para estarlo divulgando, sino que es un muestreo particular o personal o de cualquier organización para que sepan, no para que hagan un desuso o mal uso de ese tipo de cosas. Simple y llanamente es para tomar decisiones técnicas, decisiones de criterio, para mejorar. Usted puede salir en una encuesta mal. Sí. Pero eso le sirve a usted y usted se va a dar cuenta que en tal sitio está mal, en tal otro está bien y así sucesivamente. Sí. Y usted va modificando su estrategia. Pero las encuestas no son para estarla publicitando y estar diciendo ganó fulano, ganó mengano y esta encuesta sí es válida. Sí. Como toda la vida estuvieron aquí, siempre decían hay una encuesta de la embajada. En eso, ¿tú no te recuerdas? Pero claro. Duraron como 30 años en esa leyenda. Y que las elecciones, si se aprietan un poco, el voto de la embajada es el que decide. Oye, llegó un momento tal que yo un día, al agregado político de la embajada, que nos hicimos muy amigos, no me recuerdo ahora el apellido de él, pero vivía por la Sarasota, en la prolongación de la Sarasota. Y nos hicimos grandes amigos y nos intercambiamos informaciones. Sí. Él me decía cosas y yo le decía otras. Sí. Pero eso de que la embajada hace encuestas, falso, porque él me decía, nosotros no hacemos nada. ¿Tú sabes quién puede hacer encuestas? La parte agrícola de la embajada, la parte de USAID, esos son los que pueden hacer encuestas, porque tienen un presupuesto, tienen esto, tienen aquello. Ahora, hoy día, yo no sé cómo se maneja eso, porque no tengo contacto, no tengo esa relación, pero aquí siempre se ha jugado a meterte el cuco de que la embajada hizo tal cosa, la embajada hizo tal otra. ¿Me entiendes? Y que una compañía de fuera lo hicieron. Hubo otra época también, no sé si tú recuerdas, cuando Peña Gómez estaba con la Internacional Socialista y todas aquellas cosas, que hablaban de los socialdemócratas y demás, que traían una asociación, no sé qué, que hacían las encuestas famosas. Nada. Si la encuesta está bien hecha, hágala quien la haga, es válida, es correcta y se acabó. Bueno, el asunto es de que el término de la encuesta, el uso de ese recurso que tienen los pueblos, que tienen también las organizaciones y hasta las empresas, está sumamente de moda en estos tiempos. En la época de Trujillo eso no se usaba, porque Trujillo siempre fue el candidato y casi siempre ganaba, o cualquiera de las personas que él, con el dedo aquel, él señalara. Podía ser desde su hermano Héctor B. Trujillo, Peinado, o podía ser el propio Joaquín Balaguer, que puso muy de moda el famoso dedo aquel. Pero él hacía, por ejemplo, sus elecciones cada 4 años, como manda la Constitución. Él se cogía el Senado, la Cámara de Diputados, la Junta Central Electoral, y no habían algunos organismos como hay ahora. O sea, como que la diferencia como que no es mucha en ese sentido. Pero se está haciendo un uso adecuado, un uso verdaderamente científico de las encuestas. Se está, por el contrario, engañando a la gente. Es cierto que, por ejemplo,
hubo un candidato que no le gustó los resultados de unas encuestas y él entonces dijo, no, esto no va así. Y es más, inclusive, ya después de realizar algunas elecciones, en el acotejo de los numeritos, que es donde se celebran las verdaderas elecciones, en la Junta Central Electoral, ahí el famoso palito aquel dominaba la situación. Yo quiero que usted me responda a eso y otros temas más luego de este mensaje. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. Avanzando. Pedro, déjalo de la comida. Afirma la Iglesia Católica: delincuencia y criminalidad se apodera de la ciudad de Santo Domingo. Pero eso no da. Con el arroz a 25, el aceite a 80, el pollo a la libra 65, la habichuela a 45. Espérate, Rosa, tú sabes cómo está la vaina y el sueldo no da. El colmado ya no me fía. Yo estoy tan desesperada. Debemos 3 meses de casa y el recibo de la luz llegó. Cálmate, mi amor. Esto tiene que cambiar. Danilo nos prometió que iba a bajar la comida y no cumplió. Ahora quiere reelegir la delincuencia. Eso nos da dura a nosotras las mujeres. Tengamos fe. Votemos por Luis Abinader. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Revolucionario Moderno. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bien, seguimos este cara a cara especial relativo precisamente a la importancia, la trascendencia de las encuestas, básicamente las encuestas de tipo político. Hablamos de cuando
el presidente Rafael L. Trujillo G. Molina para la fecha y cómo hemos venido a esta etapa que ahora las candidaturas se compran, las candidaturas se venden. Es más, hay un señor por ahí que compró un partido en 8 millones de pesos. Sí, eso, la cosa de este país no está escrita. Uno lo cuenta por ahí y dicen, pero ven acá, es que tú te estás burlando de uno. No, es que hay un país así y no es el Macondo de Gabo, no, es que lo hay así y ese país es este. Hay encuestas que porque no me gustan, entonces hay que modificarla. Y ya hay un caso importante. El partido de gobierno, el de la Liberación Dominicana y el candidato a la presidencia objetaron una encuesta que hizo la firma representada por Rafaelito Acevedo. Eso nunca se había visto, entiendo yo, en la historia de la encuestadora. Y poco después entonces hay un problema con relación a los periodistas y los afiliados, por ejemplo, a las organizaciones gremiales, como el caso nuestro del Colegio Dominicano de Periodistas, que han tenido algún roce con el gobierno, precisamente por acciones en ese sentido. Pueden ser modificadas, pueden ser acomodadas a mis necesidades, a mis aspiraciones, porque yo soy el que pone los cuartos. Mira, las encuestas, uno como investigador las hace, por lo menos en mi caso, y la experiencia que yo he podido tener en estos 44 años y casi 9 meses, los investigadores hacemos un trabajo y ese trabajo se queda ahí. Ese trabajo no tiene que modificarse para nada. El día que a mí me llamen de un palacio y me digan que yo tengo que cambiar una cosa, me van a tener que picar. Bueno. Eso es una irresponsabilidad el que lo haga. Y mucho menos, yo lamento mucho que a mi amigo, a quien yo le profeso gran afecto y respeto, Rafaelito, le conteste a la gente. Usted no le tiene que contestar, usted le contesta con su trabajo profesional. Usted hace su trabajo y se acabó. El que le gustó, el que no le gustó, no le gustó. En una ocasión, yo te voy a hacer esta historia. Sí. En una ocasión, yo hice un trabajo para un partido X. No voy a mencionar el X. Pero ese trabajo me lo encargó el tesorero de un partido. Y yo entendía que ese trabajo era para ese partido. Bueno, le llevo el trabajo al tesorero, le llevo la minuta, le digo, mira, ya estamos imprimiendo, esto es los resultados. Y me dice el hombre, Lozano, pero esto está bajito. Yo, ¿cómo que está bajito? Y me dice, sí, está bajito. Y entonces cuando me señala, y me señala el nombre de un candidato. Sí. Voy a obviar eso, porque eso lo estoy dejando para el libro que estoy escribiendo. Ya. esa parte. Sí. Y le digo, no, esos son los resultados. Y así se queda. Y el tipo me dice, Lozano, tú me haces el favor de ir a decírselo a él. Ay. Y yo le digo, cómo no, con mucho gusto. Y arranco para la casa del fulano al día siguiente. Sí. Y voy. Eso es un caso verídico, auténtico. Sí. Tengo testigos que todavía están vivos. Sí. Bueno, la cuestión es que el tipo se riega y me dice, ¿cómo tú me pones detrás del viejo Abinader? Sí. Y entonces le digo, es que tú te has equivocado. Tú tienes este problema de tasa de rechazo. Tú tienes el problema de que tú no das ni la hora. Y este es un país que hay que dar dinero. Que hay, esta política se ha convertido en un negocio sucio hasta
participantes. Sí. Entonces, ese es el problema. Y así se quedó. Sí. Pero usted no puede cambiar aquello. ¿Tú comprendes? Sí. Eso es una irresponsabilidad. Usted tiene que ser coherente y responsable. Sí. Licenciado Lozano, ¿cuál es? Porque ahora todo se compra, todo se vende, y todos se compran y todos se venden. ¿Cuál es, por ejemplo, el costo de una campaña? ¿Cuál puede ser el costo, por ejemplo, de alguien como se tira ahora? Porque ahora todo el mundo quiere ser diputado, senador, regidor y eso. Nadie quiere, por ejemplo, montar una entidad caritativa que ayude a los pobres sin ningún tipo de interés. Las calles están llenas de candidatos de los diferentes partidos, principalmente del PLD, y de allegados o familiares de ellos que están en eso. Pero, ¿cuál es el costo, digamos, por ejemplo, de la campaña? Una persona quiere ser, por ejemplo, candidato a diputado, y como todo se compra y todo se vende, entonces, ¿cuánto tiene que emplear para poder lograr? Porque es así, no es lo que se determina en la urna. Ya aquí no hablamos de 2 pesos, aquí estamos hablando de millones. Yeah. Por eso existen los barrilitos, los mensajitos. Sí. La cuestión que después del advenimiento del PLD, eso se ha convertido en ir a la luna. Sí. Eso es una cosa inverosímil. Eso es dinero, millones y millones y millones. Sí. Bueno, esa es la realidad. Yo no puedo inventar y decir mi criterio es este ni mi criterio es... Si vamos a los hechos, hay mecanismos para usted hacer una campaña racional, módica. Usted no tiene que saturar los mercados. Eso es un concepto mercadológico completamente desfasado, que no existe hoy. Sí. Ya todo el dinero no se mete en la publicidad, el dinero se reparte en la publicidad, en la promoción y en las demás cosas, los demás elementos. Entonces, usted no puede coger y tirar el dinero y tirar los salchichones y tirar las cosas. ¿Usted me entiende? Entonces, eso no es posible. Eso no es más que un dispendio y un abuso para la inteligencia de este pueblo. Sí. Esa es la verdad. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que si un diputado gana X sueldo al mes, que cuando uno lo multiplica por 12 y después por 4, que es el periodo para el cual esa persona ha sido elegida, resulta que es una cantidad ínfima que él recibe en esos 4 años comparado con lo que la fortuna que ha invertido? Algunos señalan de que, por ejemplo, hasta 200 millones de pesos para ser diputado. De 30 a 200 millones, ese es el ranking. Es un país tan pobre como este, y yo no tengo una idea, pero presumo que debe ser mucho más elevado de ahí la aspiración, la inversión, por ejemplo, cuando uno quiere ser senador de la República. Además de toda la ventaja que significa eso, que si uno saca X cantidad de votos, entonces en esa proporción uno tiene no un barrilito, Lozano, y algo más. Claro, es un furgón, y cuidado si son muchos furgones. Entonces, así no y puede muchas ser. Exoneraciones. Claro, además, y entonces las elecciones en sentido general, ¿cuánto se van, por ejemplo, gastan estos partidos en encuestas? ¿Cuánto invierten en publicidad? Mira, sobre eso yo creo que gastan poco. ¿Verdad? ¿Cuánto es poco? Son muy miserables para el asunto de las mediciones. Empezando con la Junta Central Electoral. Sí, pero la Junta Central Electoral se cantea con todos los partidos y reparten una suma inalcanzable. Eso lo podríamos tocar en otro momento. Sí. Pero yo tengo mi memoria. ¿Por cuánto le salen unas elecciones a este país? Por ejemplo, como la de ahora. Millones. Ya es inconmensurable. Entonces, bueno,
Y no podríamos, por ejemplo, en una situación como esta, que el partido de gobierno, el PLD, dice que todas las encuestas a propósito le dan que cuánto de por ciento, aunque hubo un bajón hace un tiempo, pero qué ironía del destino este tipo de cosas. Aquí la ciencia no es ciencia, es anticiencia, que por ejemplo, cosas que se suponía que iban a afectar la imagen del gobierno y por lo tanto iban a bajar en las encuestas, entonces por el contrario suben. Pregúntale eso a los periodistas y a los periódicos, que son los que publican todas esas pendejadas. Sí. Es lamentable, pero esa es la verdad. Pero es así. Porque entonces, por ejemplo, los programas de televisión pero, claro, que ponen todo eso. Claro. Aquí tú se sienta cualquiera en una mesa, en una silla, y empieza a pontificar ahí. Sí. Óyeme. Y cuando tú lo ves, tú dices, bueno, pero este es un hombre que es un experto. Cuando usted lo viene a ver, sí. No quiero desdeñar a nadie por su profesión, ni mucho menos, pero hay gente que aquí no tiene calidad para estar analizando de que encuestas, de que campañas políticas, de que personas. ¿Cómo usted va a coger en su boca y va a estar destripando candidatos y gente, y simplemente por un rumor acaban, sea del gobierno, sea de la oposición, al que sea, lo destruyen? Sí. Y eso no está bien. Y ahí la llamada usted ventanas, tiene que respetar. Claro. Usted no puede abusar de la gente. Claro. Ahora, por ejemplo, se estila una variante en el área de la comunicación, que son las llamadas ventanas. O sea, los partidos le pagan a personeros, a activistas de esas organizaciones para que, por ejemplo, llamen a un determinado programa, ya puede ser de radio o televisión, que está haciendo una encuesta, donde ellos previamente han sido avisados y se cogen toda la llamada. Por eso es que no son tan confiables ese tipo de encuestas, porque no son científicas. Porque eso no son encuestas, te digo. Sí. Esas son entrevistas y eso no tiene ningún valor, y el público que nos ve debe entender esto. Cuando usted vea que hay un fulano haciendo de que entrevistas, haciendo de que encuestas por televisión y que miren que van tanto, eso es una soberana charlatanería. Claro. Eso no tiene ninguna validez. Claro. Igual que se programa en esa misma medida, por ejemplo, hay activistas de los partidos todos que, por ejemplo, instalan programas. Y eso en demedro de esta profesión, la mía, de periodista, y ha creado un hecho que desdice muchísimo, por ejemplo, con relación a lo que es esto como ciencia, de lo que son las encuestas como ciencia. Pero ya el tiempo se nos agotó. Yo creo que a pesar de que no tenemos otros recursos, otra salida, la única efectiva y verdadera encuesta es la que va a suceder ahora, el día 15 del mes que entra. Ya estamos. Antes de finalizar, quiero decir algo, y es la siguiente. ¿Cómo es posible que tú traigas fulanos de tal, de otros países, que no tienen, que se conozca, ningún crédito, ningún aval, como este fulano de Brasil? Así es. Sin ningún conocimiento de la idiosincrasia del dominicano, sin la psique del pueblo. Nosotros, luego de darle la gracia a usted, licenciado. Un placer. Licenciado Para mí es un placer. Rafael Lozano, gran especialista, gran hombre preocupado por el devenir histórico y social de este país. Nosotros nos vemos pues en otro cara a cara. Usted está